Puedo hablar de muchísimas cosas y me gustaría pues acercarme a aquello que en este momento la mayoría de los que estáis aquí pues, estáis viviendo. Entonces, bueno, pues puedo hablaros desde querer entender qué es lo que está pasando, podría ser una. Se puede entender desde muchos puntos de vista, pero bueno, eso ya iría desarrollando cómo hacerlo. Y luego otra parte que podría ser qué herramientas tenemos cada uno de nosotras y de nosotros para estar con nosotros mismos, con la que yo soy, con el que yo soy. Entonces, bueno, igual sería cuestión de repartir un poquito de tiempo en esos dos temas, igual, y no sé hasta qué punto tenéis más interés por uno que por otro, o un poco como lo vemos. Si me podéis dar alguna pista. El primer tema, por ejemplo, si os interesa, pues podemos empezar por él, porque es el que nos va... Es un poco la parte dura, vamos a decir. La parte dura en cuanto a la parte exterior. Luego la parte interior, pues es lo que es las verdaderas herramientas que tenemos, ¿no? Entonces, ahí es la parte que está en nuestra mano, totalmente en nuestra mano. La parte exterior, bueno, pues también está en nuestra mano, pero tenemos que aceptar que hay velocidades distintas y que dentro de la humanidad hay personas que están más evolucionadas y otras pues que están en camino. Y entonces pues a veces hay que tener mucha paciencia y mucha compasión y mucha consciencia para poderlo soportar y llevar. Entonces, pues un poquito, a ver qué me decís. Gaur egun egoerari aurre egiteko bide batzuk edo. Vale. Bueno, para ver cómo llevarlo adelante, yo creo que también es importante hablar de cómo se ha construido esto. ¿Os parece bien? Sí, bien. Vale, pues empezamos por él. Bueno, desde el punto de vista espiritual y desde el punto de vista material también, hay un eje muy importante, que el euskera lo dice muy claro, gure baitako, que es lo que está en nuestro interior, lo que yo soy. Y de ahí viene el arquetipo baremo, que es la medida de medir. Porque si no tenemos un referente interior, no podemos distinguir verdad de mentira. Tenemos que tener muy claro que para poder distinguir de todo lo que está pasando, qué es verdadero y qué es falso, la única medida que tenemos es lo que vivimos en nuestro interior. Entonces, esa va a ser igual más la segunda parte, que va a ser un poco de trabajar cómo conectamos con ese interior, cómo conseguimos estar viviendo ese interior. Y la primera parte sería, pues, qué es lo que nos rodea y cómo se ha llegado a esto, ¿no? Porque nos ha pillado de sopetón y decimos, a ver, ¿cómo ha podido pasar esto, no? Bueno, una cosa que a mí me pasó, y es que hasta que ocurrió esto tenía una sensación de
como de aburrimiento, ¿no? Como diciendo, a ver, qué aburrimiento todo esto, ¿no? Porque es algo que no se mueve, que está apalancado, que está... no hay movimiento, no hay evolución, no se renueva. ¿Y qué se puede hacer para mover esto, ¿no? Y resulta que ahora de repente pues se ha movido todo, ¿no? Bien, tenemos que tener en cuenta que en el calendario de biodinámica del año 2018, en noviembre, se escribió en noviembre del 17 seguramente, para antes, octubre, ya se hablaba de que en el 2019, en el mes de enero, iba a haber una conjunción de planetas. Y que cada vez que hay una conjunción de planetas tan potente, que fueron 5 planetas juntos, esta vez delante de la constelación del Sagitario, pero podría ser cualquier otra, pues que suelen ocurrir guerras mundiales. Y es lo que ha ocurrido, efectivamente, o sea, ha habido una conjunción y de pronto, ¿qué ha ocurrido? Que todo lo que estaba podrido ha emergido a la superficie. Eso es como cuando estamos enfermos, ¿no? Que hay una medicina que oculta los síntomas y quita lo que molesta, y hay otra medicina que cuando eso ocurre dice, hombre, el cuerpo tiene energía para sanar. Son dos interpretaciones de lo mismo, pero distintas, de dos puntos de vista diferentes. Entonces, ¿qué estamos? Estamos en sanación. Estamos en sanación de todo lo que hemos acumulado anteriormente. Eso es lo que realmente está pasando en este momento. Claro, ¿qué pasa? Que cuando te enfermas, pues es muy desagradable, porque no puedes hacer lo que quieres, te sientes mal, no lo entiendes, tienes que hacer un proceso de consciencia y ir profundizando en qué verdaderamente qué te está pasando. Y es lo mismo que nos toca hacer ahora en la sociedad. Estamos en ese paso. ¿Y en la sociedad qué ha pasado? Bueno, pues hay muchas maneras de poderlo contar. Si lo vemos desde el punto de vista material, habían pasado muchas cosas antes, porque hubo atentados en Europa que no se comprendían, hubo bastantes muertos en la población civil, hubo cosas muy raras con el petróleo, que si estaban unos peleados con otros, que unos querían acumular todo. Ya había cositas así de estas que decías, oye, esto qué raro es todo esto, ¿no? Pero no emergía claramente, como ahora, que había algo más allá, ¿no? No se veía las fuerzas en la sombra. Ahora, en cambio, pues está emergiendo que ese valor que usamos para intercambiar valor, esa moneda que usamos, el euro, pues resulta que nos estamos enterando de que simplemente es papel que lo han impreso y que dicen que eso tiene un valor. ¿Y cómo puede ser eso? O sea, entonces, si yo imprimo unos papeles, ¿eso tiene valor? No, me meten en la cárcel. En cambio, resulta que el Banco Europeo, el Banco Central Europeo, lo imprime y eso tiene valor. Y decimos, qué raro, ¿eso tendría que ser así o es de otra manera? Tenemos muchas preguntas, ¿no? Y luego, también nos han educado a que todo lo que es nuestra supervivencia lo consigamos a través del dinero. O sea, es como una dependencia de poseer euros o no, a tener supervivencia o no. ¿Eso es así? Yo creo que no. Porque la supervivencia es todo aquello que nosotros podemos crear. En cambio, hemos llegado a interiorizar como que la supervivencia depende de si tenemos euros o no los tenemos. Y claro, ahí que ha habido pues un adoctrinamiento,
poco a poco nos han ido educando a que las cosas sean de una manera, ¿no? Entonces, nos hemos acostumbrado, pero echamos la vista atrás, empiezas a mirar cómo vivíamos antes de entrar, de que se creara la Comunidad Europea, y te das cuenta, o incluso después, al principio, y te das cuenta que la gente, nos juntábamos en la calle, que no hacía falta mucho dinero, más bien muy poco, que no había necesidad de ir elegantemente vestido, simplemente limpio, que había otros valores, que la amistad tenía un valor muy grande, que los niños eran libres, que no había miedo de que un niño se perdiera en un pueblo, porque todos los del pueblo lo iban a cuidar, porque ya sabían de quién era el hijo o la hija. Todo eso ¿se ha cambiado porque nosotros hemos elegido o se ha cambiado por otra circunstancia? Todo eso es, de pronto, nos hemos acostumbrado a como que esto es normal, pero que no, que esto no es normal. Esto es la suma de unas pautas que han venido desde fuera. No lo hemos creado nosotros, nos han venido de fuera. ¿Esto cómo ha podido suceder? Bueno, pues cuando se construye Europa, lo que ocurrió realmente, que ahora lo podemos ver, es que la riqueza que creábamos nosotros, la gestionábamos nosotros. La gestionaban pues, las empresas, los ayuntamientos, las diputaciones, el gobierno de Madrid, el gobierno de las comunidades, y la gestión de la riqueza estaba en nuestras manos. En el momento que se crea la Comunidad Europea, la gestión de la riqueza no es nuestra gestión. La gestión de la riqueza la gestionan desde eso que llamábamos Europa. ¿Y quién es eso que llamábamos Europa? ¿Es eso que de los parlamentarios y esas cosas? Parece que no, porque cuando ha habido elecciones nunca ha quedado muy claro que aquello que está allí tan lejos en Europa tiene algo que ver con lo que aquí vivimos, ¿no? Luego ya irá emergiendo, que lo que está ahí oculto. Entonces, lo que sí está claro es que la gestión de la riqueza que producimos ya no está en nuestras manos. Y entonces se pone de moda las ayudas de Europa. Fíjate qué palabra más bonita, ayuda, ¿no? ¿Quién no quiere algo así, no? Pero cuidado con las ayudas. ¿Realmente es una ayuda o es la riqueza que nosotros hemos producido y que ya no podemos gestionar, que nos la gestionan otros y nos la dan bajo condición? Y le han puesto un nombre muy bonito que se llama ayuda, cuando realmente tendría otro nombre. ¿No sería un nombre más adecuado? Es la usurpación de la gestión de la riqueza que nosotros producimos, entregada bajo condición. ¿Y esa condición, qué tipo de condición? De que tú tienes que cumplir aquello que ellos te piden. Porque entonces, claro, hay un problema de lenguaje. Porque llamar ayuda ya estamos confundiendo, realmente le podríamos llamar manipulación, claramente. ¿Por qué? Porque no se está refiriendo verdaderamente a lo que es. Está manipulando el mensaje. Está diciendo ayuda cuando no es ayuda. Es algo que es tuyo y te corresponde, y que además te lo dan bajo condición. Entonces, ¿qué está pasando? Y esas condiciones, claro, desde el momento que tú aceptas que es una ayuda, te estás poniendo en inferioridad. Porque se supone que el que da la ayuda es mejor, más capaz, sabe más que tú, y tú tienes que obedecer, aceptar y aprender
del que te ayuda, porque tiene más capacidad de defenderse en la vida que tú. Ya estamos entrando en un juego muy perverso. Entonces, como es bajo condición, ya sabemos que amor bajo condición no hay amor. Es amor condicionado, no es amor. ¿Qué nos piden a cambio? Nos piden que entreguemos todos los detalles de cómo gestionamos nosotros nuestra propia independencia, burujabetza en euskera, entregársela a ellos. O sea, nuestra soberanía, entregársela a ellos, pero con pelos y señales. Y nos piden que entreguemos toda la forma de organización nuestra a ellos, a cambio de eso que llaman ayudas, que sabemos ahora que no son ayudas. Y a través de esa entrega, esa pérdida de soberanía, hemos llegado a donde estamos ahora. Yo en el mes de, creo que sería finales de marzo o así, porque claro, tanto tiempo de estar en casa sin poder salir, bueno, nosotros estamos en el campo y sí podíamos hacer cosas, pero bueno, ni todo. Pues piensas mucho. Y los primeros pensamientos que me vinieron es, hombre, aquí lo que pasa es que la estructura social, o sea, estructura social, ¿qué es? Pues puede ser los sindicatos, las escuelas, los partidos políticos, el gobierno, la seguridad social, la medicina oficial, los servicios sociales, pues las agencias de desarrollo, todo eso nos hemos quedado sin ello. ¿Quién lo tiene? Lo tienen los del otro lado, los que nos han encerrado en casa, los que nos han encerrado en nuestro pueblo. O sea que hay un problema de identidad. Porque si yo no me puedo separar del otro yo, ¿por qué? Porque me han enseñado a comer de la mano del amo. Yo cuando iba a una pescadería y veía vender merluza a 5 a 6 euros el kilo, me daba vergüenza ajena. ¿Por qué? Porque sabía que iban a robar a marineros euskaldunes, a mares de norte de África y de otros lugares, protegidos por armas. Entonces, hemos sido, o sea, se ha repartido el botín, vamos a decir. Se ha repartido el botín y nosotros, parte de ese botín, pues hemos sido beneficiarios. Pero no éramos conscientes de que eso era así, porque todo eso estaba oculto. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que al no poder separar nuestra identidad de la identidad que nos han querido asimilar, ahí viene la palabra asimilación, o sea, integrarnos como parte de ellos. Entonces tenemos ahora dificultad de diferenciar quién nos está haciendo daño, quién nos está agrediendo, quién soy yo. Ahí tenemos el trabajo. Poder separar entre el que soy yo y el que es el otro. Bueno, yo creo que de esa parte mucho más prefiero no tener que... Es como una pincelada para situarnos. Yo prefiero ir ahora ya a la parte positiva. Y yo creo que con eso un poquito ya nos hemos situado. Si alguien quiere alguna pregunta, pues ahora hacemos preguntas sobre un poquito sobre lo que he hablado. ¿Alguien ya tendrá alguna curiosidad? Eso sería, a ver si entiendo, sería como tomar conciencia de que vivimos en una dualidad, ¿verdad? Sí. En lo que yo soy, pero en lo que me toca hacer, parecido. Sí. Yo creo que es euskaraz edo Bai, esan. Uste dut inportantea dela abiarazteko irtenbiderantza zeintzuk izan dira eragile txarrenak gure nortasuna ustetzeko gu menpeko egiteko. Bai. Hori da, ekantu jakin behar da gratzeko, ezta? Ez dakit gure
gure pentsatzeko moldea dut zukaldatu dute. Hor, pekatari batzuk dago, nik eskola izan daiteke, prentza, kulturgile ustel batzuk, eta mila gauza. Eta horren kontra egin beharko duelako. Ez dago urtetzerik esuru. Bai, esplikatu da. Bai, eta ekonomiare bai. Ekonomiare bai, ekonomia bai kulturarekin dago. Bai, oizu. Ados nago. Izurik dago da. Sí, él, bueno, su pseudo. Es. Él dice más o menos pues que hay que nosotros hemos permitido que eso suceda así y que también nos han inducido a que eso sea así. Por medio de las escuelas, por ejemplo, es terrible. Yo a mi hijo pequeño no le mandé a la escuela y estamos encantadísimos. La prensa... La prensa han entrado, por ejemplo, hasta en las publicaciones de los barrios en euskera, la prensa más pequeñita, han entrado ellos. Al final son las corporaciones las que gestionan Europa. Son las corporaciones. No la hemos hecho los pueblos europeos, la han hecho ellos, para su beneficio. Y ellos han entrado utilizando dinero en toda clase de publicaciones. Lo mismo pueden estar en el Berria, en la publicación de un barrio de Vizcaya o de un barrio de Navarra. Y están ahí ellos. Y están en las reuniones de ganaderos, y están en las reuniones de agricultores, y están en los sindicatos, y están metidos en todas partes. Han corrompido porque nos hemos dejado corromper. Nos faltaba un poco de visión, ¿no? Que cómo te corrompes si no sabes lo que estaba pasando. Claro. También hemos confiado, bueno, yo por lo menos siento que hemos confiado. Sí, confiado sí, pero nadie es tonto. No, ya. Hemos confiado, pero nadie es tonto. Entonces, yo creo que ahí sí que ha habido, no sé, habrá habido muchas más posibilidades, pero una es, bueno, pues me aprovecho de la circunstancia, ya que no puedo hacer otra cosa, ¿no? Y eso es corrupción. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues sin más, no nos vamos a quedar ahí porque tenemos que ir para adelante. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, entonces ahí se ve que la dificultad que tenemos ahora es de recuperar nuestro yo. Y yo me voy a referir continuamente al euskera porque a mí el euskera ha sido base para abrir la rama que trabajo, que le llamo rama directa, y que igual en otro momento, si da para ello, o igual le doy algún pequeño, ¿cómo decir?, rayo o un poquito de luz sobre ello, pero bueno, de momento es tema del yo. Entonces, ¿cómo nos podemos separar del yo que no es? Bueno, ahí tenemos el tema del yo. ¿Cómo se establece cualquier relación? Todo tipo de relaciones. Para establecer una relación, lo primero que tengo que hacer es reconocer mi propio yo. Eso es un trabajo muy, muy profundo y muy necesario en cada una de las personas. Reconocer mi propio yo. ¿Quién soy yo? En Navarra, no lo conocía, un vecino me lo explicó y me dice, Antxinera. Y le digo, ¿y cómo es eso? Y me explicó, hay pocos navarros que hablan de esto. Y hay una imagen muy clara, que es el frontón, que no es un deporte nuestro, pero lo hemos adoptado porque refleja perfectamente esto que voy a explicar. Y es que coges la pelota y
según el gesto que tú le das hacia la pared, de ahí va a rebotar de una manera o de otra. Entonces, Antxinera es desde el pasado, tienes que ser dueño de tu propio pasado, transgeneracional. Una vez que eres dueño de tu pasado, eres dueño de tu presente. Y puedes proyectar el futuro, que será el presente que va a venir. Eso está dentro del euskera, en los verbos como Antxinera. Los antiguos todo eso lo sabían, nosotros no, porque han hecho todo lo posible para que no lo conozcamos. Nos han distraído con cosas que no valen realmente para la vida. Nos han hecho creer que mañana conseguiremos un buen trabajo si nos dedicamos a estudiar lo que ellos nos dicen que tenemos que aprender. Siempre que se ha querido dominar un pueblo, se ha utilizado las religiones. Se han puesto dioses, como pasó, el mundo era matrilineal. Y en un momento empezaron a crear dioses que eran únicos y eran masculinos. Claro, matrilineal, ¿qué es? No voy a explicar ahora, pero luego si me lo recordáis, pues vamos a seguir por aquí. Entonces, ahora tenemos un dios, mejor dicho, unos cuantos dioses. Igual que tenían los griegos, que fueron unos de los que iniciaron el camino fuera del orden natural, creando todos esos dioses, pues ahora tenemos unos cuantos dioses. Un dios que es la ciencia. Eso que llaman ciencia, pues resulta que cuando necesitas defender algo como lo que se ha encontrado en Iruña Beleida, que es clarísimo, y le denuncian a la persona que ha encontrado un tesoro diciendo que eso es falso, y esa persona dice, no, vamos a juicio y vamos a hacer un estudio con organismos que sean capaces de valorar esto, ¿no? Y estamos con el tema valor, y siempre tenemos que tener en cuenta, el tema valor siempre es oinarrizkoa, o sea, ¿cómo se dice esto? Básico. Bien, entonces, ¿dónde está la ciencia? Porque se está pidiendo ciencia, y sin embargo, cuando pides ciencia verdadera, eso se niega. Entonces, esa adoración por eso que se llama ciencia, ¿qué es? Dogma. Pero no es ciencia. Claro, cientificismo. Cientificismo. Exactamente. Entonces, es una utilización de una palabra para confundir y ponerse inaccesible. Siempre que alguien se pone inaccesible es que no hay diálogo. Porque si yo reconozco mi yo, bastante trabajo tenemos para reconocerme mi yo, que es muy difícil, luego iremos a ese lado si nos da tiempo, pero el otro yo se mantiene oculto, ¿qué es lo que sale? No hay diálogo, es imposición, que es lo que estamos viviendo ahora. No hay diálogo. La gente dice, no, con mascarilla no, porque las neuronas se mueren y no se renuevan. Y los niños necesitan mucho oxígeno, entonces ¿cómo van a estar niños con mascarilla? No se puede. Y los adultos tampoco podemos estar con mascarilla, porque vamos a acabar todos con Alzheimer. O sea, y sin embargo, mandan que se use mascarilla. ¿Eso es ciencia? No, es imposición, porque no hay diálogo. O sea, no hay reconocimiento del otro yo, no se transparenta. O sea, tú quieres dialogar con la otra parte, pero la otra parte no se transparenta, está oculta, y pone un montón de cortinas delante de sus intereses. No aparece el yo, por lo tanto, no hay diálogo. Es muy importante siempre que existan los dos yo, el yo mío y el yo de la otra parte. Siempre que no hay yo de la otra parte, es imposible. Entonces, nos han ido acostumbrando a vivir de esa manera.
yo me acuerdo que mi hijo pequeño, cuando fue a la escuela, que fue con 10 años, que dijo, quiero ver cómo viven los demás niños, porque estábamos a las 4:30 en el parque, claro. Los niños estaban todos, no estaban libres. Él sí, pero los demás no. Entonces teníamos que ir cuando tenían ese tipo de libertad los niños. Y cuando fue a la escuela, pues lo primero que aprendió allí es a mentir, a engañar, a traicionar, porque era la ley. Y él eso no conocía. Y venía a casa y me decía, mamá, es que tengo una profesora muy buena y nos ha pedido ayuda y los niños le han dicho que sí y luego no le estaban ayudando. Y iban por las escaleras y tiraban las carpetas por el suelo y se ponían a saltar encima de ellas. ¿Y eso cómo puede ser? Y los profesores, pues, ocurría que un niño se levantaba del pupitre, iba donde otro niño, que eso nos pasó, le estampaba el pupitre encima, le tiraba todos los libros encima, y luego el profesor le decía a la víctima, recoge los libros y ponlos encima de la mesa. ¿Qué está enseñando? Sumisión. Someterse, ¿no? Sí, pero está enseñando que el que se ha levantado de la mesa puede agredir, Claro. y nadie le va a decir cómo son las cosas. Te tienes que aguantar. Sí, que tiene problemas. Que no es justicia. No, pero- tiene problemas si quiere... Claro, porque en las escuelas ha llegado un punto en que eso, entre los profesores, no está permitido. No está permitido llamar a las cosas por su nombre. Hasta ahí hemos llegado. ¿Eh? Entonces, ¿dónde estamos? En este momento, que todo esto está saliendo fuera, ¿qué nos pide? Volver al origen. Volver a que cada persona, desde nuestro interior, seamos capaces de valorar y de relacionarnos con el otro. Cosas muy importantes las dos. Tanto la de valorar, de decir, esto, todo el mundo va con mascarilla, y yo creo que debo de llevar mascarilla. Sí o no, cada uno, ¿no? Los niños quieren ir a la escuela porque allí están sus amigos. Pero ¿eso realmente es así? ¿O ha sido que nos han metido en el embudo llevándonos ahí? Y ahora estamos ahí. Porque cuando los niños eran libres, las amistades estaban con edades diferentes y estaban en la calle. Entonces, en el momento en que nos han cerrado las relaciones en la calle, nos han llevado a que las relaciones sean en el trabajo y en la escuela, ¿qué está pasando? Que ya queremos ir al trabajo y a la escuela porque es el único sitio en que nos podemos relacionar. Pero hemos perdido la perspectiva. Porque relación es todo aquello que surge entre las personas en un ámbito de libertad, elegido. Estoy donde yo quiero estar, estoy donde es mi vida. Y eso ya en este momento es que ni siquiera nos lo planteamos. Y es lo que tenemos que recuperar. Que recuperar nuestras relaciones desde la elección en las personas que se manifiestan desde su yo. Bueno, vamos a ir un poquito dando pinceladas respecto a esto para ir entendiéndolo mejor. Luego está el tema masculino-femenino. Y ha habido eso que anteriormente se llamaba feminismo, que yo he sido parte. Yo estuve aquí en Lejona en el año 76 y fue muy interesante. No estaba de acuerdo en todo, pero lo que no estaba de acuerdo lo pude decir. Y en cambio, últimamente, en los últimos años, se ha llamado feminismo a algo totalmente dirigido, manejado y totalmente mediatizado. Entonces, no es desde la libertad, no es desde
el conocimiento de uno mismo no es desde la elección de una misma. Entonces, desde el euskera quiero dar unas pinceladas respecto a esto. En los evangelios, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que en principio tenemos euskera íbero, que es, aparte con el dogón, sean de las lenguas más antiguas, que luego las lenguas europeas vienen de ahí, y por lo tanto la cultura se inicia desde ahí, y es un poco para entender el cristianismo de dónde viene. Luego están los sumerios, luego está egipcio, y luego están, por ejemplo, la religión de los egipcios, que todavía hay 65 millones, que son los coptos, que continúan siendo matrilineales. Para entender matrilineal, voy a explicar un poco un evangelio. El evangelio de las bodas de Canaán. En el evangelio de las bodas de Canaán se están celebrando las bodas y María Madre, no es María, María Madre. En la cultura nuestra también. Una mujer cuando es madre es cuando está completa, porque se vuelve el centro de esa familia. El padre está en su lado, porque ella es la que tiene el espacio. El padre está al lado, y luego están las hijas y los hijos con ellos. Bien, entonces María Madre percibe que se están quedando sin vino y hace dos acciones: percibir y comunicar. ¿Le comunica a quién? A la parte masculina, a su hijo Jesús. Y Jesús hace dos acciones. Coge en confianza, que claro, María lo da en confianza, sabiendo que Jesús lo va a utilizar bien. Y Jesús lo coge en confianza, sabiendo que lo que le da es válido. Y en confianza recibe lo que María le da, María Madre, y realiza la acción. Por eso el gesto es acción masculina. Realiza la acción, que es convertir el agua en vino. Pero ¿qué es lo que se cuenta después? Se cuenta: Jesús convirtió el agua en vino, y se calla la acción de María, las dos acciones de María. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura patriarcal, que la parte femenina no tiene en cuenta. No quiere decir que eso no esté dentro de nosotros, todos lo llevamos, y más en este país que todavía queda, y en toda Europa, y en todo el mundo, porque yo me he encontrado con gente de diversas partes del mundo que la matrilinealidad todavía continúa. Está ahí, agazapada, escondida, pero está. Bien, ¿eso qué nos está hablando? Del diálogo hombre-mujer. El diálogo hombre-mujer es algo muy, muy importante, porque fortalece tanto a la mujer como al hombre. Es por eso que intentan dividir la relación hombre-mujer y enfrentarlos para quitar fuerza tanto a mujer como a hombre. Tenemos que ser muy conscientes de esto, porque el diálogo en confianza es el que crea el futuro. Entonces de ahí podemos entender qué importante es el diálogo en confianza, la relación en confianza, el yo mío y el yo de la otra parte, entre cualquier persona, lo mismo entre dos mujeres que entre dos hombres, da igual, que entre hombre y mujer, entre mujer y hombre, siempre es necesario. Si no, ya surge la imposición. Entonces ahí ya tenemos herramientas que nos ayudan a un trabajo interior, a un trabajo social también, y a un trabajo familiar, de valorar en la familia el puesto de cada uno. Bueno, referente a esto, es bonito en la práctica cuando te ocurre en la vida, ¿no? Pues que has percibido algo porque eres mujer
y te dice un hombre, oye, es que no entiendo esto que está pasando. Y tú te vas a dormir y dices, bueno, pues normalmente solemos hacer trabajo nocturno, que es antes de dormir, pues pedir que mientras duermes, que es la época, el momento en que es que de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana se trabaja la percepción, y de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde, hora solar, se trabaja la acción. Entonces, como a esas horas trabajamos la percepción, tanto hombres como mujeres, pero las mujeres es más el don nuestro y el hombre es más la acción, por lo tanto el día, podemos pedir que aquello que no entendemos, pues durante el sueño podamos comprenderlo. Y si lo hacemos conscientemente es más fácil que luego nos despertemos a la mañana y lo entendamos un poco mejor, ¿no? Entonces, pasa que tú lo entiendes y te dice la parte masculina, oye, es que está pasando esto y ¿qué querrá decir? Y dices, ah, sí, ya lo he entendido, es así, ¿no? Una vez le das la información, inmediatamente pasan a la acción, pero instintivamente. ¿Por qué? Porque es su don. Por eso tenemos que tener muy, muy clarito cuál es la función de cada uno. Eso de que todos somos iguales, eso es un invento de esta gente para quitarnos poder. No, cada uno somos lo que somos. Y somos buenos en eso. Somos buenas en percepción, son buenos en acción. Y juntos somos imparables. En relación, somos imparables. En confianza, somos imparables. Somos creación continua. Creación continua, con todo lo que quiere decir eso. De ahí sale la vida, las criaturas. Entonces, bueno, pues recuperar el valor de todo esto que nos han distraído, nos han desvalorizado, nos han iraundu, irañabota, o sea... Sí, nos han afrentado. Sí, afrentas, o sea, nos han desvalorizado, minimizado, ¿no? Es que nos han, ¿cómo decir?, insultado por ello, nos han castigado por ello. Cuando una madre defiende a su hijo o a su hija, se le castiga. Se le dice en las oficinas, se le dice, es que tienes que llevar a los niños a la escuela aunque tengan 1 año, 2 años, 5 meses, y tienes que ponerte a trabajar y tienes que producir. Se está educando en eso. ¿Eso es la vida? ¿O la vida está en el otro lado? La vida está en la creación, en la vida, en la creación de vida, en el diálogo. Entonces nos están continuamente desviando de lo que verdaderamente es la vida, de lo que es el diálogo mujer-hombre, hombre-mujer, de lo que es la confianza. Ahora mismo en las escuelas están prohibiendo a los niños compartir material. Eso es muy grave. Le están enseñando a no confiar. Hacer las sociales. A no confiar, es confianza, porque tú cuando algo, compartes algo, es porque tienes confianza en el otro y estás ejercitando la confianza, y le están enseñando a desconfiar, a no confiar, porque el ejercicio del intercambio es confianza, y a no tocarse, es otra vez, a tratar al otro como algo que te puede perjudicar a ti, una amenaza, peligroso, como una amenaza. Todo eso es gravísimo, porque están incrustando o tallando en el interior, o interiorizando en el interior de unas criaturas que no conocen todavía la vida, unos modelos que les están perjudicando brutalmente. Son unos seres egoístas completamente, desde niños. Es peor que egoísta, Egoísta se queda muy corto, porque egoísta a mí es una cosa que no me preocupa. Es un niño, es una criatura. Sí, pero el tema es que... Maldad. No confiar, ¿no? Es eso, es que la parte positiva que llevan dentro de su ser, mutilársela desde ya.
porque es eso, es el amor, es Tomarla, ¿no? sí, es lo mejor de ellos, lo mejor de ellos, porque los niños son rápidos, los niños te la pescan al vuelo, a los niños con un gesto muchas veces ya lo solucionó, y no te digo, los niños aprenden de las acciones de los padres, no aprenden en las escuelas, los niños aprenden de cómo resolvemos los padres las circunstancias de la vida, de ahí aprenden los hijos. Entonces, los niños egoístas no se les puede decir. Un niño si te está invadiendo es porque tú no le pones límites, no es el niño, eres tú. Si un niño te está pidiendo cosas que no necesita es porque tú se las estás dando, no es el niño, eres tú. Entonces, los niños somos nosotros los que... Bueno, me refería a que ellos, los que están por encima, que encauzan todas esas acciones a eso. Al final, no es que los niños, porque los padres les conviertan en egoístas, es que todo se confabula en esa dirección, empezando por la educación. Sí, lo que pasa es que va más allá, porque eso es lo aparente, pero va más profundo, porque en realidad lo que les están cultivando es el yo. Les están quitando el baremo, la capacidad de medir, su mundo interior les están mutilando. Y eso es gravísimo. Porque somos capaces de distinguir el exterior desde nuestra percepción interior. Y eso es lo que les están impidiendo a los niños. Lo que el niño no te dice, pero percibe. Lo que el niño sabe, y no tiene necesidad de decirlo porque lo vive. Lo que la niña está percibiendo, y sabe que eso es así, aunque no lo diga. Pero si los padres no les defendemos, cuando eres niño no te puedes defender. Yo ahora mismo tengo un caso de una chica que su abuela le obligaba a comer, porque la abuela le desplazó a la madre. O sea, le quitó el valor a la madre y era la abuela paterna y bueno, y pocamente se hizo dueña de esa niña, ¿no? Con 3 años. Y en este momento, pues, esta chica pues no comía. Y no comía y hasta el punto que decía, no, es que tengo un granito de uva aquí que lo quiero comer y no lo puedo comer porque es que no puedo. Hasta que localizamos y dijimos, a ver, ¿qué está pasando aquí? Digo, ya sabíamos que era la abuela, ya habíamos localizado. Digo, ¿tu abuela te daba de comer obligada? Sí. Bueno, pues entonces conciencia de que tu abuela te daba de comer obligada, para tú poder ahora ser capaz de comer. Es que cuando a una criatura de 2, de 3, de 5 años se les hacen esas cosas, se les queda en el inconsciente y luego todo lo que se acerca a esa experiencia es rechazado. Pero todo, absolutamente todo. El daño que se está haciendo es terrible. Entonces va mucho más allá, es mucho más allá. Vamos a tener generaciones de personas con unos problemas muy grandes, porque estamos permitiendo en este momento que ocurran esas cosas. La batalla es cultural, desde luego. ¿Cómo? Y la batalla es cultural. Sí, este valores. ¿Qué valores? Bueno, Este valores, porque es... ¿Qué es lo que vale para esa niña o para ese niño? Eso es lo único que vale. Lo que vale para ella o para él. Si esa niña o ese niño no puede expresar lo que es válido para él o para ella, ya está. Ya la has mutilado. Yo he tenido un niño que se puso enfermo con quistes porque no podía tocar a sus compañeros. Y cuando lo desciframos, dijimos, o sea, ¿qué es esto? Fue complicado, Pues aparecerán muchos problemas de aquí en adelante. ¿Cómo? Aparecerán muchos problemas. Muchísimos. Muchísimos. No sabemos hasta dónde. Brutalmente. Hombre, el mal se ha instalado. Pero tenemos que ser nosotros los que defendamos a los niños. Es lo que tenemos que pensar. A nuestros niños, porque nuestros niños no son nuestros hijos. Son todos los niños de nuestro medio. Son nuestros niños. Son todos ellos nuestros niños.
Y esos son nuestros niños, todos, todas las niñas y todos los niños de nuestro entorno son nuestros niños. No podemos incidir en lo que elijan sus padres para ellos, por supuesto, porque yo puedo incidir en lo que está bajo mi poder. Lo que no está bajo mi poder yo no puedo, pero no dejan de ser mis niños. Que no puedo, por supuesto, porque son los padres los que pueden. Eso ya sabemos que es así. Hay que despertar. Sí. Cada uno de nosotros. Exacto. No hay más. Sí. Pero ahí tenemos, es el punto en que se ve más grave todo esto, ¿no? Se ve más grave todo esto, porque tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos una experiencia de vida, hemos conocido el mundo de otra manera, ellos no. Eso es lo primero que tenemos que saber. Ellos no lo han conocido. ¿Y has pensado en que se puede revertir? ¿Que es demasiado tarde? No, demasiado tarde nunca. Por supuesto. ¿Hay esperanza? Sí, en el momento en que nosotros decidamos que esos niños no vayan a la escuela, el problema está solucionado. Ya. Pero hay una aparecer problemas con el Estado, ¿no? No. El niño es de la madre, ¿no? Con los hijos. No es real eso. Todos son amenazas. Son amenazas. El juego es, porque es un juego perverso, pero no deja de ser un juego. Te amenazo, le dices, dámelo por escrito y firmado. Y no te lo dan. Dámelo por escrito y firmado. Es verdad. Pero firmado por una persona que tenga responsabilidad, claro. Y no te lo dan. No te lo dan. Porque Entonces no pueden. tienes ahí una vía. Tienes una vía totalmente clara. Pero no repetimos algo que no hemos enterado. Pedirlo siempre firmado. Y Por por escrito. Mm. Por escrito y firmado. Que le quieren hacer la PCR. Dámelo por escrito y firmado. Vale, pero ¿qué consigues con que te den por escrito? Pues nada, que no te la pongan. No te lo hacen. No te lo pueden dar. Porque Claro. como es ilegal, es que es ilegal. Hay que saber de la PCR. Claro, es que es ilegal. Es ilegal. No te Todo pueden lo que están obligar a haciendo es hacer, ilegal. ¿no? Deberían de Ya, ser pero- acciones. Pero si te lo dan escrito y Pero firmado, también tú puedes demandar. Tú puedes demandar. Si te lo dan por escrito y firmado, tú puedes demandar, porque tienes una prueba y por eso no te lo firman ni te lo dan escrito. Porque ellos saben que es ilegal lo que están haciendo. Pero en la práctica eso funciona. Sí. Porque Funciona. Funciona porque la amenaza tú la has superado. Porque todo es amenaza. Entonces el problema que tenemos nosotros, no ellos, nosotros. El problema que tenemos nosotros es que con una simple amenaza obedecemos. El miedo, correcto. Ese es el problema. Claro. Que con una simple amenaza obedecemos. Por eso estas formas legales nos sirven para sentirnos respaldados y además que ellos se vean la trampa. Que tú le dices, oye, dámelo por escrito y firmado. Y entonces no te lo dan y no te hacen la PCR, claro. No te la hacen. ¿Por qué? Porque no te la pueden hacer. Así en todos los casos. Los mismos sindicatos, que escuelas, que donde te lo piden. Lo mismo PCR, que vacunas, que lo que sea. Siempre lo mismo. Una pregunta. ¿Qué es concretamente lo que hay que pedir por escrito y firmado? Por ejemplo, que te tienes que hacer la PCR. Que te lo den por escrito y firmado. Que te tienes que vacunar. Que te lo den por escrito y firmado. Pero tienes que poner mascarilla. Eso es. También, ¿no? Pero eso, con las mascarillas, eso es un problema grave. Es muy grave. ¿Tienes problemas? ¿Puedes tener problemas con la policía? No. No. No sé. Dos propuestas. Sí. No, Me da un problema, pero estás en la realidad. No. Me ha pasado a mí. Sí, pero es ilegal. Se puede. Pero tú, No, pero pero- no sé. si te multan, puedes recurrir y no te puedes quitar la multa. Es que las acciones individuales no sirven de nada. Tenemos que entender que tienen que ser acciones colectivas, pequeños grupos y la misma dirección. A mí el otro día en el metro estaba un momento muy
quites la mascarilla, me viene desde la taquilla y dicen, pero ponte la mascarilla chillando, y yo, ¿qué pasa? Te tienes que bajar el escabelum, ¿no? Sí. Yo tengo aquí el papel, y entonces te pones chulo con él y le dices, mira, cuando acabe todo esto, te voy a llevar a juicio y te voy a poner 2 demandas, no una. Una por coacción y la otra por prevaricación. Empezó a chillar todo el mundo. No, pues le chillas tú también a él y dices, se te va a caer el pelo. Claro. Se lo dices así, se te va a caer el pelo cuando ¿Qué estás hablando. escándalo? El tema, Sí, es, es el tema es que a veces la persona que está pues, en su puesto obedeciendo órdenes ya asume algo personal Sí, y te impone. Sí. A mí no me han dejado entrar en el metro, tuve que coger un taxi en la última reunión en la Reaga el viernes, nos quedamos luego un rato charlando y se hizo tarde. Entonces yo había cogido el metro y luego la lanzadera. Llevaba un pañuelo, el pañuelo perfectamente, cubría No te dejaron. y no me dejaron. Eso es Te tontería. dejan entrar. Eso fue personal, vino lo uno, vino otro, y luego tengo un amigo que es italiano, que el otro día le salió de Valecilla y estaba en la estación de autobuses, y vinieron unos jóvenes a pedirle monedas, y él dijo, dejarme en paz. Y vino la policía, tenía una mascarilla, como de neopreno o así, pero no la tenía por las orejas, la tenía puesta, o sea, estaba cubierto. Que te ponga la mascarilla, o sea, al final terminó con esposas, con una herida porque le apretaron las esposas contra la espalda, en Valecilla, y le inyectaron y luego le pusieron como que estaba agitado y no dejaron a ir a recogerlo o a verlo hasta que no se había calmado. Este es un chico italiano, yo para mí le he estado la semana pasada, eso está denunciable, porque se están pasando a nivel personal. Yo he visto, bueno, simplemente para poner un poco de peso en la otra balanza, y es un vídeo hace poco de algún lugar en Asia en el que le intentan coger a un señor, que a lo mejor tiene sus 60 o 60 y algo, 2 policías jóvenes, y el tío le coge, empieza a hacer judo, le tira, le empieza a agarrar al policía del cuello, el otro intenta coger, le pega 2 patadas, los tira a los 2, noquea a los 2 policías. Simplemente quiero decir que tengamos confianza, que no cualquiera sabe aquí marciales ni nada, pero que hay modos y que luego la ley en el fondo nos ampara, que tenemos que empezar a espabilarnos, mostrar confianza, unirnos y saber, con esto de Luis Ortega y tal, la ley, saber y empezar a accionar en contra de ellos, para que no hagan lo que hacen, porque es ilegal. Es ilegal, exactamente. No tener miedo. Sí, eso es lo más principal y sobre todo darnos cuenta que es amenaza. Es muy importante que sepamos que es amenaza y que si buscamos las herramientas que podamos tener cada uno para no obedecer a la amenaza y además realmente esto ya venía siendo muchos años antes, nos lo han estado haciendo en otros ámbitos, muchos ámbitos, todo lo que son instituciones lo han estado haciendo, y sindicatos y puestos de trabajo y en todas partes han usado la amenaza. Entonces, ahora es tan claro que ya no nos dejan ni respirar, pues ser conscientes de que es amenaza y tener eso. Yo, por ejemplo, no uso mascarilla, pero bueno, me dicen, es que has tenido suerte. Digo, bueno, no sé si he tenido suerte, pero ¿cómo decirte? Hombre, si hay momentos en que sí he tenido que usar, porque era una foto para en un momento de un grupo, bueno, pues por los demás, pues por no crear disputas, bueno, bien, pero lo demás, ¿para qué? O sea, yo muchas veces pienso, si me preguntaran, oye, ¿y por qué no te tienes que poner mascarilla? Y yo les preguntaría, ¿y para qué me tengo que poner mascarilla? Explícamelo. Claro, porque yo no sé para qué me tengo que poner una mascarilla, la verdad que no lo sé. Entonces, me lo digan, ¿para qué me tengo que poner la mascarilla? Y te lo dicen. Yo tampoco me he puesto mascarilla en ningún momento. De hecho, no tengo mascarilla y nunca me he puesto. Pero yo reconozco que estoy en una situación privilegiada. No tengo que ir a trabajar, no tengo que coger el metro y voy por la calle sin mascarilla. A veces tengo miradas de terror pensando, esta abuela asesina nos quiere matar a todos.
señora, póngase la mascarilla, que además eso es personal de riesgo, me decía. Sí, pero yo creo Población de riesgo. que en este momento la mayoría de la gente ya tiene conciencia de que no es lo que dicen, que de eso nada, porque no tienes más que entrar en la página del gobierno de Sanidad y sacar las cuentas, todos sabemos sumar y dividir, ¿no? Pues, Los muertos. claro, es 290.000. la única referencia cierta que hay, ¿no? 21 de septiembre, 290.000. Es muy sencillo. Se ha muerto menos gente que el año pasado, Sí. porque como no hemos ido a los hospitales. Que cada año hay una serie de Normalmente, Bueno, otro tema importante es el tema de la confianza en nosotros mismos. Ah, sí. Independientemente de todas las restricciones que estamos viendo, del absurdo que puede ser la mascarilla, yo me pregunto, ¿la gente entonces de qué está muriendo? ¿O de qué? Porque yo, por ejemplo, tengo amigas que no usamos mascarilla entre nosotras y el otro día estuvo confinada y con positivo. Y me dijo, es que he perdido el olfato, no me digas. O sea, ella como diciendo, pues entonces va a existir el virus. Tengo familiares que han pasado por ahí. Tengo una tía en Madrid ingresada, la han intubado y le han sedado. Y tengo un amigo con trasplante de pulmón, amigo de mis padres, también. Entonces, claro, yo soy antimascarilla, pero claro, si en mi familia pasara algo, que se muriera alguien, claro, lo van a decir que ha sido el COVID. ¿Cómo poder sensibilizar a la sociedad también? Yo soy profesora, trabajo con niños de 2 años. Hay que llevar mascarilla, por supuesto, cuando se van los padres y tal, quito mascarilla, cuento, hago muecas y acá. Bueno, pero me ven, mis compañeras me ven. Hoy ha ido un niño con fiebre a casa. Entonces yo digo, si da un positivo, o sea, ese miedo, ¿A qué le llaman? me gustaría saber que hay gente que está enfermando o no, o qué. Siempre hay, Pero no hay explicación para eso, pero sí que... siempre ha enfermado gente. Siempre ha enfermado gente y siempre muere gente porque es ley de vida. Lo único que hay que tener en cuenta que este año no ha muerto más gente que el año pasado. Sí, esa es la única referencia que tenemos. O sea, no ha habido más muertos que el año pasado. Entonces, bueno, pues, luego esos casos normalmente suelen ser personas, como has explicado, que tenían complicaciones y entonces pues luego dicen que es por esto o que es por aquello. Bueno, eso ya, para eso la respuesta más clara es autopsia. Cuando mueren esas personas, pedir autopsia. Entonces sabes verdaderamente. Si no, está prohibido, por ley. Ya lo sé. No, por ley no, porque no hay leyes que prohíban eso. Boletín oficial del Estado. Sí, boletín sí, pero no ley. Es distinto, ¿eh? Pues pasa por ahí. Ya, pero que no es igual. Hasta el 2021 está prohibido. Ya, pero hay que no es... diferenciar. Tampoco No es lo hay que mismo. identificarlo. Es otra vez amenaza. Es otra vez amenaza. Pero no lo hace nadie. Tampoco está identificado el virus propiamente, o sea, que es que... Yo creo que es muy No está importante identificado. el tema autopsias, es muy importante. Porque gracias a las autopsias se sabe verdaderamente una persona de qué ha muerto. Entonces, si queremos saber de qué ha muerto una persona, pedir autopsias. Y si no las hacen, buscar a otra persona que la haga. Pero necesario. Bueno, nos estamos quedando mucho aquí, vamos a ir para adelante. Entonces, el tema del yo. Vamos a seguir por él. Bien. Si queréis un descansito y luego seguimos, por ejemplo. No, lo que tú veas. No, porque veo que igual hay gente que un poquito igual moverse o... Eso es lo que tú veas. Sí, ¿preferís seguir todos los que estáis aquí? Vale, bien, pues ya está, para adelante. El tema del yo. Bien, ¿cómo nos escuchamos a nosotros mismos? Esto normalmente lo deberíamos hacer desde que nacemos. Y si no nos lo impiden, normalmente lo hacemos. Lo que ocurre es que cuando somos pequeñitos solo tenemos todavía libre, pero luego poco a poco nos van, el euskera para eso está muy bien, que es esiketa, que quiere decir esía.
que quiere decir vallado. Sí, nos van poniendo vallas, nos van poniendo vallas. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que no podemos desarrollar. Ese don que tenemos, pues nos lo van constriñendo más y más. Y se ha hecho pruebas con niños pequeñitos de 2 años que resuelven los problemas enseguida. Lo han hecho con 6 o 8 años con más dificultades y con 12 o 13 ya casi incapaces. Entonces, es muy importante que los padres sepamos que todos los padres son capaces de educar a sus hijos. Cuando dicen, si se queda mi hijo en casa, ¿qué voy a hacer? Si mi hija se queda en casa, ¿qué voy a hacer? Porque no podré ir a trabajar, porque no soy capaz de educarle. Todo eso no es cierto. Todo eso nos han hecho creer. No es verdadero. Cuando tienes una niña o un niño en casa, estudiando en casa, necesita 2 horas y media, nada más, de escuela. Yo cuando vi que era así, me puse en contacto con más gente, porque dije, bueno, esto a nosotros nos sale 2 horas y media, pero a ver si es que somos un caso raro o es que es normal. Y sí, efectivamente, todo el mundo con 2 horas y media, y además era muy bonito porque era exacto. 2 horas y media era el tiempo necesario para hacer escuela en casa. No solo eso, sino que la forma en que aprenden las niñas y los niños, pues no tiene nada que ver con la que aprenden en la escuela. Porque existe un sentimiento que es de intimidad, de manifestación del yo. Y cuando una niña o un niño empieza a escribir, siente un pudor porque ese mundo interior que tiene, por primera vez lo está compartiendo con otros. Y siente ese pudor. Y entonces se esconde lo que escribe, pero no es porque tenga vergüenza de que le vas a juzgar o... No, es porque su mundo interior lo está manifestando directamente en un papel y va a quedar allí. Y se está protegiendo su interior. Estamos hablando de la capacidad de medir, de Baitan baremo. Entonces, lo tenemos natural. El problema es que nos lo constriñen, nos lo vayan. Bueno, el coche de 2800 no lo podéis mover, que salga. Vale. Tenemos que defender eso. El tema de los exámenes, el pasar, tengo un niño que está en quinto, tengo miedo si no va a pasar a sexto. El tema de las evaluaciones, Sí, el tema de las evaluaciones, hay que tener en cuenta que una titulación, fíjate, una carrera, tienes un diploma que dice que puedes ejercer de tal o cual cosa. En realidad, ¿eso qué es? Es que un día contestaste como otros querían que contestaras aquello que preguntaron, pero nada más. Pero nada más. Yo he pasado vergüenza ajena cuando estuve enferma con un virus, cogí un reuma reactivo y estuve paralítica, me curé por mí misma, pero no había otra forma, y con arcilla, por cierto. Y dije, bueno, pues ya que estoy en esta circunstancia voy a estudiar, y dije, voy a estudiar naturopatía. Por correspondencia, pasaba vergüenza ajena, que decía, ¿cómo? ¿Esto es lo que enseñan para dar un título de naturopata? Parecía vergonzoso. Por eso, las evaluaciones, otra vez estamos con la vara de medir. ¿Qué vara de medir es la que vale? ¿Cuál es la válida? Esa que nos dicen que tiene que ser como son las cosas, que esto es más y aquello es menos, o es
defender ese valor interior que yo llevo, que es el único que vale. Porque a través de ese me relaciono con el mundo, a través de ese elijo el camino en cada momento, pero no cualquier camino, sino el mío. Porque cada uno tenemos nuestro propio camino, único. Cada uno nuestro propio camino único. Por eso nunca se puede comparar a nadie. Comparar es herir. No se puede poner un baremo, una medida que todo el mundo tiene que pasar por aquí, tampoco. Por eso las evaluaciones, ¿qué te voy a decir? O sea, yo creo que si una niña o un niño no tiene dificultades en su vida, hace todo lo necesario para su supervivencia, adquiere todas las herramientas necesarias para vivir en el mundo y desarrollarse, ¿qué más le vas a pedir? Yo ese molde que nos ponen, se queda tan estrecho que ahoga al desarrollo de la personalidad de cualquiera. Entonces, creo que más que preocuparnos por si cumple o no cumple, sería darle espacio para que ese que es, esa que es, pueda seguir siendo. Fíjate, no digo más, pueda seguir siendo. O podamos seguir siendo cada uno lo que somos. Nada más, Porque con eso ya estamos haciendo lo más principal. Poder seguir siendo el que somos. Siempre es una lucha, porque cuando eres tú tal y como eres, ¿qué pasa? Que los moldes que están en la sociedad te van condicionando, ¿no? Y claro, como tienes la vara de medir y dices, esto es no, esto es sí, y lo ves muy claro, y dices, pero tengo que vivir y tengo que sobrevivir. Entonces, ¿cómo voy a decir a todo que no? Tendré que decir algo que sí, ¿no? Entonces tienes que trabajar, pues, algo. Por ejemplo, cuando vas a buscar un trabajo, pues te dicen, no, es que voy a trabajar porque necesito ganar dinero para vivir. Y dices, bien, muy bien, pero eso no es lo principal. Porque lo principal es, tu vida es el tiempo que tienes para estar en este mundo. Y si ese tiempo lo empleas en ganar dinero para vivir según se supone, no estás viviendo. Entonces tenemos que plantearlo de otra manera. Habría que plantearlo de otra manera. ¿Cuál sería la manera? Pues ver qué ofertas de trabajo hay, y si dentro de esas ofertas de trabajo, aunque esté a un nivel mucho más bajo del que tú estés titulado, no importa, eso no hay que mirar nunca. Cualquier trabajo que te aporte algo a tu propio crecimiento, ese es el que es válido para ti. Cualquier trabajo que te ofrezca algo de crecimiento para tu propio ser, por 1000 historias, que puede ser porque geográficamente está en un punto que resulta que tu antepasado tenía algo que ver con esto y tú estás trabajando en el interior eso. Pues ya está, pues allá. Que resulta que tienes curiosidad por un tal mundo y resulta que de ahí te da acceso. Pues allá. Hay que hacerlo así. Entonces lo principal que es ganar ese dinero, no. Vivir mi vida, la que yo soy, el que yo soy. Vivir mi vida. Desarrollar la que yo soy, desarrollar el que yo soy. Económicamente, seguramente tendrás menos ingresos, pero también menos gastos. Y voy a decir por qué. Porque es muy sencillo. Nos tienen adictos al consumo. Entonces, si podemos vivir con mucho menos, pero muchísimo menos. Si estás tú centrado en ti, enseguida, esto sobra, esto también, aquello también, aquello también. Y me quedo con esto, lo esencial.
Tengo tiempo, que es mi vida, disfruto de ello. Ya está. Tenemos que tener otra perspectiva. Eso es muy importante, y sobre todo en estos tiempos. Porque esto que hemos dicho de Antxinera, que es ser dueño de mi pasado y ser capaz de proyectar el futuro que yo deseo que sea el mundo de esa manera, porque va a ser el presente que va a venir, viene de ahí, viene de la acción, no viene de las ideas, no viene de otras cosas, viene de la acción, de cómo actúo yo, de cómo actúo yo ahora, porque también lo único que tenemos es el ahora. Cuando te prometen, no, es que si estudias vas a tener títulos, eso no sirve, porque ahora yo, ¿qué es lo que me aporta? Ahí sí, ahí estás creciendo, porque yo me sitúo en el ahora desde algo que me aporta a mi vida, ahí crezco, estoy creciendo, y también mi hija y mi hijo y mi mujer y mi marido, partiendo de ahí, ¿qué es lo que me aporta a mí ahora? Ahí estoy creciendo. Son cosas muy, muy sencillas, pero muy necesarias. Muy necesarias porque nos cambia la vida. El siguiente paso, una vez que ya estamos trabajando, nos hemos colocado en relación a la sociedad, y ya no estamos, hay diálogo entre lo social y el que yo soy, ese único que yo soy, esa única que soy. El diálogo. Entonces, ¿a dónde nos va a llevar esto? Automáticamente, nos va a llevar a la naturaleza. Nos va a llevar a la naturaleza, porque somos parte de ella. Nos va a llevar al diálogo con el mundo natural. El sentirnos en paz, refugiados, en diálogo, en conocimiento. Y vamos a ir a buscar la naturaleza, sí o sí, porque es que ya estamos ahí. Son pequeños pasos que nos van llevando. En euskera hay una palabra muy bonita que es osotasuna, osasuna, salud viene de ahí, de estar completo, entero. Entonces, pues ahí tenemos ya la parte que nos completa, que es estar en diálogo con la naturaleza. Cuando decimos diálogo con la naturaleza, ¿cómo lo explicaría de manera que se me pueda entender de manera muy, muy, muy visible? Podemos hablar con las plantas. En la mitología nuestra dice Mari beliakin hitz egiten zuen, que Mari hablaba con los cuervos. Pero cuando te está diciendo eso, es que Mari quiere decir que hablaba con la naturaleza en general. Yo un día, la primera parte de mi vida, cogí el oficio, o me tocó el oficio de mi familia, que es, fui profesional de la fotografía 24 años, y luego estuve enseñando fotografía y hice un poquito de cine. Y después fui a Millo y dejé aquello. Todo el mundo me decía, tú estás mal de la cabeza, tú te estás perdiendo, o sea, estás haciendo muy mal. Es lo que os van a decir. Cuando cogéis el camino de que tú eres, todo el mundo os va a decir, no, no, esta chica se ha trastornado, o sea, o este chico va por el camino que no es. Pero al cabo del tiempo, pues ¿qué es lo que puedo decir? Pues que si estoy aquí y disfruto de esta vida y disfruto de todo lo que he disfrutado hasta ahora y lo que voy a disfrutar, es gracias a esa elección. Entonces, el diálogo con la naturaleza. Un día estaba produciendo verduras en ecológico y las vendía en una asociación de consumidores en Donosti. Y un chico que había allí, era última hora, a las 2, y él venía de Bardenas. Y me dice, ¿tú qué vendes? Le digo, yo, verduras. Y le digo, ¿y tú? Y me dice, yo, frutas. Le digo yo, pues tienes un mérito muy grande. Me dice, ¿por qué? Le digo, pues porque yo tengo frutales, pero los pájaros, antes de madurarse, me los tiran todos al suelo. Y me dice, pero si eso es muy fácil. Le digo, ¿sí?
Digo, ¿será fácil para ti? Para mí no. Y me dice, sí, habla con los pájaros. Le dije, ¿qué? ¿Y hablé con los pájaros, me estás diciendo? Me dice, sí. Y digo, ¿cómo tengo que hacer? Me dice, pues mira, tú les dices a los pájaros. Le digo, mira, tendrás allí la fruta que tú quieres para ti y luego tendrás otras cosas que les puedes dar a los pájaros. Digo, sí, por ejemplo, tengo unos cerezos muy altos, que eso les puedo dar a los pájaros, o les puedo dar las moras o otras cosas. Y pues allá, les dices, esto os quiero para mí y esto es para vosotros. Desde entonces cosecho y no me tocan ni las ciruelas, ni las manzanas, ni las peras. Diálogo con la naturaleza. ¿Puedo decir una cosa? Sin eso, yo tuve una novia argentina que estuve viviendo en Buenos Aires, luego se vino a Europa, a Berlín, ¿no? Y cuando se iba a ir les dijo, tenía gatos, creo que 3 gatos, y les dijo, bueno, che, yo mañana voy de aquí, no, yo me voy de aquí, tenéis que buscaros la vida. Y al día siguiente desaparecieron los 3 gatos. Es así, es así, es así. Es así. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Y las malas hierbas, que he estado hoy mi primer día en el huerto y me he dedicado, está en ecológico todo eso, y me he dedicado a quitar hierbas. Y es que era impresionante. ¿Para las malas hierbas hay algo? Sí. ¿Se puede saber? Sí. Bueno, claro, lo que pasa es que cada mala hierba se puede trabajar de una manera diferente, pero bueno, en principio, claro, ahí ya entramos en la parte más espiritual. Entonces, igual esto, vamos a parar la grabación para que yo pueda hablar de estas cosas. Sí. Sí.